Así que bueno, ahí, Miku, estamos grabando ya la... Sí, perdón, inició recién la grabación. Buenísimo. Así que bueno, eso es lo primero. Miku, no sé si querés pasar y vamos presentando al equipo. Dale. Algunos ya nos conocen, para otros capaz sea el primer encuentro. Bueno, yo soy Florencia, quien les está hablando. En el medio de la foto está Marta y Nicole. Estamos las tres aquí presentes. Y nos conocimos trabajando juntas en una organización social, y seguimos trabajando juntas, pero fuera de la organización social, y ahora sí acompañando a muchas más organizaciones en sus procesos de gestión, de desarrollo de fondos, de comunicación. Cada una nos especializamos en distintos temas, Nicole en temas de comunicación y campañas principalmente, Martu en todo lo que es administrativo, legal, contable, estatutos, y yo en lo que tenga que ver con estrategia de recaudación de fondos y proyectos. Así que la idea es hacer como un salpicón de estas buenas prácticas en las distintas áreas de las organizaciones sociales, ¿sí? Y posiblemente vayan surgiendo inquietudes, así que si tienen preguntas o lo que quieran, pueden ir haciéndolas a lo largo del encuentro. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Como dice ahí, los proyectos orientados al impacto, estrategias de comunicación asertiva y transparencia y rendición de cuentas como tres áreas fundamentales, ¿sí? De dónde podemos impactar con estas buenas prácticas. Obviamente, bueno, lo primero siempre es entender qué entendemos por buenas prácticas. Y acá les traemos dos definiciones, esta es del Observatorio de Responsabilidad Social, que dice es un conjunto de procedimientos propios de una actividad, generalmente aceptados como expresión de un comportamiento ético. Se encuadran en lo que se conoce como un derecho indicativo, ya que si bien se prestan como proposiciones prescriptivas, carecen de fuerza vinculante y su incumplimiento se sujeta inicialmente a una sanción moral o social, es decir, no es una obligación hacerlo, es una cuestión social hacerlo y que está bien vista, que está socialmente aceptado hacerlo, ¿sí? Y acá tenemos otra definición que dice son valores en acción que están implícitos en todos los procesos, ¿sí? Entonces, esto nos lleva también a pensar en cada uno de los procesos. Hoy estamos presentando estas tres áreas, pero cada organización tiene sus propias áreas internas y demás en las que pueden ir generando buenas prácticas, ¿no? Y se ayudan a generar confianza tanto a nivel interno como externo, y a su vez nos posiciona como organización para responder a la responsabilidad social también, ¿sí? Es decir, somos organizaciones sociales, entonces se supone que, no sé, una organización, un sindicato que está trabajando por los derechos de los trabajadores, a sus empleados los tiene que tener, digamos, con determinadas buenas prácticas y no cosas o medias tintas, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todas esas cuestiones, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con proyectos orientados al impacto? Muchas veces ustedes han visto que las organizaciones van surgiendo desde motivaciones personales o situaciones de vida que nos han ido pasando y que nos motivan a crear una organización para resolver un determinado problema, porque a mí me tocó enfrentarlo, porque me tocó ayudar a una persona que le pasaba lo mismo o lo parecido, ¿sí? Entonces, en lo que tenga que ver con proyectos, hablamos de tres cuestiones específicas. Una es la planificación, seguimiento y orientación al impacto. Y ahora vamos a ver qué entendemos por impacto. La otra cuestión es la financiación diversificada y transparente. ¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento y que sean claros y transparentes? Y la otra cuestión es el voluntariado formado y participativo, ¿sí? Esa es una frase que usamos mucho, que es esto de relevar datos para revelar situaciones. Cuando hablamos de impacto, no tiene que ver con esta motivación personal que decíamos de armé una pequeña organización para resolver y ayudar y mandar bolsas de, no sé, de ropa o de comida, bolsones de comida a determinada comunidad, sino de relevar cuál es la situación de la comunidad para poder impactar positivamente y ponernos objetivos claros y concretos que quieran resolver un problema o una situación determinada, ¿sí? Más allá de que las motivaciones personales lleven muchas veces el ímpetu de las organizaciones, es importante trabajar sobre datos. Si yo voy a crear una organización que se dedica, no sé, por decir, a acompañar a niños con cáncer, es necesario saber cuántos niños con cáncer hay en determinado lugar, en determinado tiempo, de qué edades, cómo articular con el hospital, y todos esos datos que nos ayudan a poder realizar mejor nuestro trabajo, ¿sí?
Entonces, digamos, cuando hablamos de impacto, necesitamos los famosos indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son parámetros que vamos tomando en función de los datos y de la realidad que nosotros queremos cambiar, que nos van a ayudar a responder estas preguntas. Si estoy cumpliendo mi misión, si mi misión es difusa, porque a veces pasa como que voy haciendo un montón de cosas distintas que van surgiendo acorde a la demanda, pero no necesariamente tenía que ver con lo que yo me había propuesto, ¿sí? A veces nos ayudan a ver si hay algo que es relevante que no estoy haciendo y que podría yo salir a dar una respuesta. Hay algo que estoy haciendo y que no debería hacer más. Esto lamentablemente nos pasa mucho en las organizaciones, como que ante las demandas espontáneas salimos muchas veces a dar respuesta, ¿no? Y decir, bueno, pero doy respuesta ante lo espontáneo permanentemente, ¿y qué pasa con lo sistemático, digamos, con los proyectos a largo plazo y con estos indicadores que nos proponíamos cambiar a largo plazo, ¿no? Preguntas como saber si estoy utilizando bien el tiempo y si estoy utilizando bien los recursos de los que estoy disponiendo, ¿sí? Bueno, esto de que los indicadores nos ayudan, por supuesto, a sistematizar todo lo que nosotros hacemos para que el impacto perdure a lo largo del tiempo. Una cosa es un resultado inmediato, ¿no es cierto? De decir, bueno, hay un, no sé, por ejemplo, por inventar una situación, una demanda espontánea, una familia que se quedó sin techo, sin hogar, y nosotros salimos y respondemos a demanda espontánea de esa familia, en ese contexto, en ese lugar. Pero algo distinto sería proponernos solucionar la problemática de las familias que no tienen techo y generar este impacto o una incidencia en relación con las políticas públicas a mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces hablamos ahí de sistematizar para trascender, es decir, que esta iniciativa que yo tenía pequeñita en mi corazoncito, que fue creciendo y que se fue fortaleciendo y sumando voluntarios, que deje de ser personalista y que empiece a tener determinados procedimientos o procesos, a su vez, que puedan ir mejorando no solo los procesos en sí mismos, sino que mejoren en última instancia el impacto de a quienes queremos ayudar y de qué manera, ¿sí? Y esta es la escalerita con la que nosotros siempre tratamos de transmitir esto de él, qué es y cómo medir el impacto, que tenemos distintos escalones o niveles para ir midiendo el impacto. Un primer nivel de impacto es si yo me propuse hacer determinadas actividades, que esas actividades se hayan desarrollado según lo previsto, que alcancen al público que yo quería alcanzar y que ese público además las haya aceptado. Y en un siguiente nivel vamos a ir viendo si ese público, ahora que recibió esas nuevas capacidades que tiene, cambió en algo, digamos, primero que hayan tenido cambios, que haya cambiado después la situación y que hayan habido cambios en su vida, ¿sí? Y el último nivel de impacto, que es muy difícil de medir, tiene que ver con los cambios en la sociedad, cuando generamos cambios estructurales. Y esos cambios muchas veces tienen que ver con las legislaciones o con las leyes que se van generando con el apoyo de las organizaciones sociales, ¿sí? Es como hablar de los movimientos LGBTIQ, que lograron, que yo, el matrimonio igualitario, ley de aborto, ley de, qué sé yo, de personas en situación de calle, digamos, un montón de leyes que se van logrando para determinados públicos en situación de riesgo o de vulnerabilidad social, que van adquiriendo nuevos derechos o nuevas posibilidades para apoyar su desarrollo familiar o el progreso, ¿sí? Lo que conocemos por progreso, que es una palabra muy relativa también. Pasamos a MIQ, bueno, entonces decimos el impacto son los efectos de un proyecto, es decir, de lo que yo me había propuesto resolver como problema, más o menos los efectos externos del contexto y más o menos los efectos del diseño de la evaluación. Es decir, que si yo me voy a proponer resolver una determinada situación, volvamos al ejemplo de, no sé, un hogar para niños con cáncer que articula con el hospital en un determinado lugar, ¿sí? Voy a ver cuál es la cantidad de niños que padecen esta enfermedad, cuántos de esos son los que necesitan ayuda del hogar, y en eso voy a ir viendo cuántos de ellos son los que yo les puedo dar una determinada ayuda y qué tipo de ayuda, y cómo eso va cambiando internamente en las relaciones familiares, si logran salir adelante, si no, qué cosas tengo que cambiar para que mejoren, digamos. Acá, volviendo a ese ejemplo, digamos, alguna vez nos pasó nada, en un hogar con estas características, la situación particular de
niños indígenas en este hogar, ¿no? Entonces, la organización se tuvo que replantear esas buenas prácticas o esos procesos internos, porque no es lo mismo tener a un niño de una comunidad indígena que habla otra lengua que a un chico criollo que vive en una zona rural, ¿se entiende? Entonces, en este sentido, es la orientación al servicio o al impacto también, como le decimos, que tiene que ver con mejorar esos procesos y con esa predisposición también a mejorar permanentemente. Que la búsqueda del impacto de los resultados no tiene que ver con castigar o con decirle a alguien estás haciendo mal las cosas, sino con un proceso de mejora continua, ¿sí? Cuando hablamos de los proyectos, esto es algo con lo que nosotros insistimos mucho, que tenemos que trabajar lo que tiene que ver con la reacción local con perspectiva global. ¿Qué significa esto? Que estamos en un mundo globalizado, que se trabaja desde la perspectiva de los derechos humanos. Habrá gente con la que puedan no estar de acuerdo, pero hoy hablamos del derecho a la educación, del derecho a la salud de los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, de las personas privadas de su libertad. Entonces, derechos de refugiados e inmigrantes. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ir armando un proyecto y ver de qué manera vamos a ir interviniendo, valga el cuestionamiento sobre todas las palabras que uno usa, ¿no es cierto? Pero el concepto de intervenir en una comunidad tiene que ver en cómo yo me voy vinculando con esa comunidad y qué es lo que la comunidad está necesitando. No es lo mismo que yo les diga, ustedes necesitan trabajar, a que ellos me digan, queremos trabajar, ayúdanos a conseguir las herramientas, ¿entiendes? Entonces, eso tiene mucho que ver con la perspectiva en la cual vamos a ir acompañando y desarrollando los proyectos. En este marco es que están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el plazo propuesto la Agenda 2030 no llegamos claramente, pero sí se trata de que nuestros proyectos se refuercen sobre los ODS, ¿sí? Es decir, que nuestras metas estén vinculadas con las metas de los ODS, que son las principales que entre todos los países han logrado poner de acuerdo sobre cuáles son las prioridades a resolver a nivel global. Lo que no quita, por supuesto, que las prioridades estas a nivel global tienen que ver con lo local y con cada problemática específica de las comunidades con las que nosotros trabajamos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Avanzo? Bueno. Hasta ahí vamos viendo un poquito las buenas prácticas desde esto de la perspectiva, del lenguaje que utilizo cuando hablo de proyectos, de tener una mirada de largo plazo en mis proyectos, es decir, no lo cortito inmediato, sino qué es lo que estoy mirando en el largo plazo para generar un impacto en última instancia en la sociedad, es decir, no solamente de hacer cosas bonitas en un determinado momento, sino pensarnos en el largo plazo, ¿sí? Y hay una cuestión muy delicada que tiene que ver con cómo financiamos las actividades que llevamos adelante. En este sentido, bueno, nosotros siempre trabajamos con esta famosa pirámide de financiamiento que nosotros decimos, en la base de la pirámide tenemos muchos individuos o muchas personas que nos pueden hacer pequeñas donaciones. En un siguiente escalón hay menos personas que nos pueden hacer grandes donaciones. En un siguiente escalón tenemos los legados, que cuando tenemos, por ejemplo, donaciones de inmuebles o de gente que no tiene herederos y nos dejan la donación en vida de los inmuebles para el día que ya no estén. Las colaboraciones de empresas a nuestros proyectos, colaboraciones de otras fundaciones privadas y más arriba los fondos más difíciles de acceder, gobierno y cooperación internacional, ¿sí? En esta pirámide es como que mientras más arriba llego, menos financiadores hay, pero con mayor capacidad de financiar nuestros proyectos. Y los de abajo tienen menor capacidad de financiamiento, pero son mayor cantidad de personas, ¿sí? Y en este sentido, nosotros destacamos cómo financiamos cada proyecto, tiene que ser transparente y claro, ¿sí? Entonces, no solo transparente y claro, sino también que sea sustentable. En el sentido de que si se nos cae un financiamiento, que no ponga en riesgo todo el proyecto, también, ¿sí? Digamos, no es coherente, por ejemplo, no sé, dedicarnos a la agricultura orgánica y tener financiamiento de empresas que hacen productos químicos para la agricultura, ¿sí? En ese sentido hay que ser transparente. Entonces,
si voy a hacer agricultura orgánica, ¿cómo me voy a financiar, por ejemplo? Y bueno, puedo pensar en una estrategia de individuos en la cual yo vendo mi producción, puedo pensar en una estrategia de que me apoyen determinadas empresas que están en la zona, puedo pensar en una estrategia de grandes donantes, pero no puedo pensar en que me financie una empresa que se dedica a algo totalmente opuesto a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la transparencia a la hora de financiar un proyecto, de que se sepa de dónde viene el financiamiento, cuánto dura ese financiamiento, cómo se lo utiliza y demás, que después lo va a compartir Marto también, ¿sí? Y esa tortita ahí que ven el dibujito de, como, la torta es como decir, bueno, ¿qué es lo ideal? Y bueno, lo ideal sería no tener todos los huevos en la misma canasta, sino tener un poquito de financiamiento de distinto tipo y que no corra riesgo mi organización. Hay organizaciones, por ejemplo, como Greenpeace, que tienen una estrategia muy clara de donantes individuales, que ellos dicen, bueno, eh, apuntamos a donantes individuales porque si recibimos dinero de los gobiernos, no nos podemos plantar frente a los gobiernos a decir qué cosas están mal. Si recibimos dinero de las empresas pesqueras, no podemos plantarnos a decir que se deje de pescar atún porque están matando tantas otras especies, ¿entiende? Entonces, la estrategia en este caso puntual, que es una organización muy reconocida, la estrategia de donantes individuales tiene que ver con la filosofía de la organización y que entre muchas personas pueden financiar una causa grande como es la causa ambiental. Lo mismo pasa, por ejemplo, con bueno, Amnistía Internacional, ahora, por ejemplo, por decir, si vamos a organizaciones o organismos de cooperación, ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, pero hay organismos de cooperación que también tienen, ¿cómo se llama la que trabaja con niños, Nicole? Ah, no, No, se me escapó el no sé nombre. cuál estás pensando. No, se me escapó el nombre. Pero bueno, que trabajan con estrategias de donantes individuales y también de aportes de gobierno, ¿sí? ¿Para qué? Para invertir todo el financiamiento en determinadas acciones sobre temas de niñez, sobre temas de salud o lo que sea. Entonces, esas son estrategias combinadas donde la organización con los aportes de los donantes individuales hace un aporte contraparte a cada uno de los proyectos también. ¿Sí? Así que bueno, es muy importante, nosotros siempre les proponemos a todas las organizaciones como tratar de categorizar los ingresos y en función de los ingresos, cómo los tienen hoy, es decir, esto es agarrar el balance del último año y ver cuáles fueron los ingresos, de qué tipo de fuentes provenían según esta pirámide y porcentualmente cuánto representan en los ingresos. Y ahí nos vamos dando cuenta rápidamente si dependemos mucho de un solo donante, si dependemos mucho de un solo convenio de colaboración con el Estado o de una empresa y cómo nos vamos a visualizar en el crecimiento a mediano o largo plazo para ir cambiando esa realidad y, como decíamos antes, poder financiar los proyectos que nosotros estamos ejecutando un poquito con aportes de cada uno. Entonces, si se me cae un aporte, salgo a reemplazar un pedacito de ese aporte, no salgo a buscar todo el financiamiento de nuevo, ¿sí? Bueno, y esto es una diferencia muy importante entre lo que es, muchas veces se habla de recaudación de fondos y así como nosotros hablamos de organizaciones sociales, hablamos de desarrollo de recursos. Recaudar fondos, yo hoy puedo cortar y pedirles a todos un poco de plata para hacer una determinada acción y todos me van a colaborar y me acompañan con una determinada acción. Ahora, el desarrollo de recursos tiene que ver con un proceso de mediano a largo plazo en el cual tengo un equipo interno, o a veces me apoyo en una consultora también, pero que tengo un equipo interno que va pensando en las vinculaciones que vamos a ir creando a lo largo del tiempo con otras organizaciones, con individuos, es decir, si yo hoy genero una relación con ustedes y les pido una donación determinada, que esa donación yo después les mando un mail y les diga, bueno, usamos el dinero para esta acción, para esta otra, hicimos esto, y les sigo contando qué es lo que vamos haciendo y los sigo invitando a participar de los proyectos, ¿sí? Y en este sentido, unita más, Miku. Y en este sentido, cuando hablamos de invitarlos a participar de los proyectos, tiene que ver con crear nuevos espacios también. Y el crear nuevos espacios implica que el donante muchas veces queda siendo solamente un donante o puede ser alguien más que se activa en pos de la causa de la organización, ¿sí? Y que es un paso sumamente importante, que es me convierto en voluntario. A veces puedo ser un voluntario más de recaudación de fondos, yo digo, nah,
Claro ejemplo, mi tía es donante, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, fue su cumpleaños y me dijo, no me regales nada, quiero que todos los que me iban a hacer un regalo donen a Médicos Sin Fronteras. Entonces, de alguna manera, ella no es médica, no puede accionar directamente en la causa, pero se puede comprometer con la causa de otra manera, generando una concientización alrededor suyo o inclusive movilizando recursos, ¿sí? Y otra forma muchas veces también tiene que ver con invitar al voluntariado o a participar activamente en los proyectos de la organización. Y en este sentido, mencionar así muy rápidamente, pero el tema de en Argentina, que tenemos la ley de voluntariado, que es la 25.855, que explicita, digamos, la forma de relacionarnos las organizaciones con los voluntarios. Lamentablemente esta ley surgió como consecuencia de bastantes juicios, digamos, que tuvieron organizaciones sociales, entre esto que era como que me ayudan un poquito, me pagan los viáticos si soy voluntario, si no me están pagando, que si tengo aportes o no tengo aportes. Esta ley nos ayuda a las organizaciones a transparentar la relación con los voluntarios y en este sentido, ¿qué es lo que se habla? Del ABC es el acuerdo básico común. ¿Sí? Es un convenio marcos que se firma entre el voluntario y la organización para las acciones que van a llevar adelante. En ese acuerdo básico se especifica si la organización se hace cargo del pago de un seguro de accidentes personales o no, mientras la persona está haciendo sus acciones voluntarias. Es muy importante. Nos aseguramos también de brindarle la capacitación necesaria al voluntario para hacer las tareas que se proponen llevar adelante. Se hace también un proceso de certificación del voluntariado, porque tiene validez a nivel gubernamental. Las acciones voluntarias que uno lleva adelante, tenemos posibilidad de presentarlas dentro de los currículum y ante igualdad de currículum se supone que alguien que tiene certificado de voluntariado ingresa antes que el que no lo tenía, ¿sí? Y la política de reintegro de viáticos. ¿Qué implica esto? Dejar claramente explicitado que esto es un voluntariado, que lo que se paga no son honorarios, que se están reintegrando los viáticos o los gastos por ejercer ese voluntariado, y obviamente el voluntario lo que tiene que entregar son los tickets a nombre de la organización en función de los gastos que se generan, ¿sí? Así que hasta ahí un popurrí de información de buenas prácticas en la implementación de proyectos. Siempre, como decimos nosotras, es decir, más allá de que vamos a ir pensando en todas las áreas y la gestión de una organización en todas las áreas, partimos del corazón, que es la misión de la organización. ¿Cuál es el objeto social que nos planteamos en el estatuto? ¿Sí? Así que bueno, le paso la palabra a Miku para que sigamos con los temas de comunicación. Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo soy Nicole, pido perdón mi voz, estoy saliendo de una gripe. Yo les voy a compartir un poco todo lo que son las estrategias de comunicación asertiva o las buenas prácticas en lo que hace a la comunicación, pero a la comunicación atravesando muchas de las áreas. Comunicación en redes, comunicación con los donantes, con otros colaboradores, en todas las plataformas en las que esté presente la organización. Primero que nada, cuando hablamos de la organización, de lo que decía recién Flor, del objeto social de la organización, es importante que la misión esté clara y pública. O sea, que yo pueda entrar a internet y pueda encontrar qué hace la organización que me está pidiendo una colaboración, o ya sea que me sume como voluntario, o ya sea que me sume como donante a un proyecto específico o en el tiempo. Tiene que estar muy específica, y cuando hablamos de la misión es el motivo y la razón de ser de la organización, o sea, para qué existimos, qué es lo que queremos lograr y cómo trabajamos. Y en este sentido, todas las actividades que hace la organización tienen que estar alineadas a esa misión. Con actividades me refiero a todos los proyectos que desarrolla y a los programas que pueda tener la organización. En esto, un ejemplo muy claro, por ejemplo, que yo agarré que me pareció interesante, es UNICEF. Si nosotros entramos al sitio web, si lo buscamos en el buscador de Google o en sus redes sociales, lo primero que te dicen es que ellos trabajan para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Argentina y promover su bienestar. Está muy claro cuál es el objeto social de ellos, no hay mucho para marearnos, no hay mucha escritura, en una oración de 2 renglones está totalmente definido y podemos entender. Y en este sentido, las actividades que ellos desarrollan, los programas que tienen, se alinean a este objeto social y esta declaración.
porque tienen programas de salud, de inclusión social y monitoreo, de educación, de protección de los derechos del niño y acceso a la justicia, y comunicación y movilización social. Todo esto siempre está orientado al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argentina y promover y velar por su bienestar, ¿sí? En cuanto a los canales de comunicación, es importante que tengamos un sitio web. Esto es algo que siempre decimos, insistimos, y también cuando nosotras empezamos a trabajar con alguna organización social, el sitio web de la organización es su carta de presentación. Hoy es como decimos algunas veces, si no estamos en internet, no existimos como organización, porque el mundo es como recién lo planteaba Flor, no solamente cuando hablamos de pensar un proyecto que lo tenemos que pensar en un plano local, pero con una perspectiva universal, sino que también hoy nos comunicamos a través de las redes. Es inevitable. Nicole, puede estar donando a UNICEF, y UNICEF ni siquiera tiene una sede en Salta para que yo me pueda acercar a preguntarles qué hacen y a entregarles mi donación mensual. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a acudir a internet, y lo primero que tengo que poder ver es un sitio web, y tiene que estar completo y actualizado. Y esto nos referimos, primero, tiene que proclamar la misión, tener información de los proyectos y los programas que desarrollan, cómo están compuestos el órgano de gobierno o el equipo directivo, tener una memoria de actividades, cuentas anuales y los datos mínimos de contacto, teléfono, correo electrónico y redes sociales si las tuviera. Y en cuanto a las redes sociales, si nosotros promocionamos nuestras redes sociales, ya sea cuando mandamos un mail a nuestros colaboradores, en el sitio web o lo que sea, es importante que todas estén activas. O sea, no tiene sentido que como organización social nos abramos una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, una de LinkedIn, una de Twitter, una de Pinterest, porque son todas las que se usan y queremos estar en todas, y después no vamos a subir contenido a ninguna. En este sentido está bueno. Primero, pensar qué es lo que nosotros trabajamos, cuál es nuestra misión, cuál es el objeto social. De ahí pensar cuál es el público al que nosotros estamos buscando, no al público, o sea, no el público beneficiario con el que trabajamos, sino al que queremos captar para que se sumen, para que se sientan identificados con nuestra misión y nos puedan colaborar, ya sea con su tiempo de trabajo o con una donación por única vez o mensualizada. Entonces es importante saber qué hacemos, a quiénes buscamos para que nos ayuden a sustentar nuestra misión, y dónde están esas personas. Si es un público joven, porque por ejemplo somos techos y necesitamos gente que construya casas, que esté activa, que tenga la fuerza, que tenga la energía para irse todos los fines de semana a construir casas, y bueno, vamos a estar en Instagram y quizás en Snapchat, por ejemplo. Pero si somos una organización, no sé, por ejemplo, como UNICEF o como Médicos Sin Fronteras, vamos a estar quizás mucho más presentes o mucho más activos en Facebook, porque estamos buscando gente que nos pueda hacer una donación mensual, una donación por única vez, y entonces tiene que ser gente que tenga independencia económica y que esté trabajando y que tenga la disposición de hacerme esa donación, ¿sí? Entonces, hay que analizar bien, decidir en qué redes sociales vamos a estar y realmente darle tiempo, planificar esas redes sociales y mantenerlas activas, porque es muy feo para una persona que entre al sitio web de la organización, vea que los canales de comunicación que tienen son Instagram, Facebook y Twitter. Yo soy una usuaria muy activa de Twitter, entonces los quiero empezar a seguir, pero de repente no tienen una foto de perfil, no, la última actualización de las novedades que hicieron fue hace 5 meses, eso choca mucho, y eso hace también que nosotros perdamos credibilidad y el interés del que está del otro lado, ¿sí? Y por otra parte, en la parte de comunicación es muy importante, sobre todo en las redes sociales, la agilidad, adaptabilidad y el lenguaje y tono que nos conecte con nuestra audiencia. Tenemos que saber adaptarnos, hoy los tiempos cambian mucho, cambia todo el tiempo los formatos, quizás Facebook no, es más estandarizado, está más tranquilo, pero por ejemplo Instagram cambia permanentemente el tipo de contenido que vos podés desarrollar. Si ayer no podía subir una historia y poner
un link para que alguien pueda acceder a un sitio web, hoy lo podés hacer. Tenemos que estar constantemente en esos cambios, saber adaptarnos a esos cambios con el tipo de contenido que generamos y con el lenguaje y el tono de voz con el que le hablamos a nuestra audiencia, ¿sí? Sí, yo no estoy viendo la pantalla de mí, así que si alguien tiene alguna consulta o lo que sea, me pueden interrumpir directamente, o si quieren escribir, Flor y Marta van a estar atentas a eso. Ahí avanza, Miku, no hay preguntas por el momento. Respecto a la comunicación en general, no puntual en un medio de comunicación o lo que sea, sino a la comunicación que genera hacia afuera la organización en todas sus plataformas, en todos sus medios y canales, es importante que seamos transparentes y veraces. Con esto nos referimos a que realmente comuniquemos lo que estamos haciendo, no lo que pretendemos hacer o lo que... si comunicamos, o sea, de verdad decir qué estamos haciendo, no sé, estamos iniciando una construcción y nos falta la mitad de la recaudación para poder terminarla, y no pongamos que nos falta un poquito más, un poquito menos como para llamar la atención. Realmente hay que ser transparentes y estar siempre comunicando con la verdad y captando al público destinatario con lo que realmente somos y con lo que realmente estamos haciendo. Siempre hablar en positivo y con un lenguaje activo. No es, por ejemplo, nos gustaría poder hacer una casa para esta familia. No, vamos a hacer una casa, estamos haciendo la casa, estamos contactados con la familia. Siempre en positivo y con un lenguaje activo. Que la comunicación sea inclusiva. Hoy sobre todo es muy importante, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, por ejemplo, con cosas como el lenguaje inclusivo o lo que fuera, tenemos que entender que estamos hablándole a una audiencia que es diversa y que piensan diferente y que tienen diferentes posturas. Entonces tenemos que velar por eso y tenemos que tratar de incluir a todos y pensar en todos. Entonces, por ejemplo, y esto también pasa mucho, y Flor me puede corregir si no, hoy cuando se redactan proyectos para organismos internacionales, es una de las condiciones que te ponen, de que tiene que ser, sobre todo para determinados proyectos, ¿no es cierto? Que tenés que hablar con un lenguaje inclusivo, entonces tenés que hablar de niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo lo hace la UNICEF. Pensar siempre, quizás no hablar con la E si no nos gusta, pero siempre pensar de qué forma cuando hablamos podemos incluir a un público más amplio, ¿sí? Y también teniendo siempre el respeto por la diversidad cultural, informarnos bien de cómo se habla. Hoy no se dice aborigen, se dice indígena. Entonces, si nosotros estamos trabajando con ese tipo de causas en una organización, tenemos que estar informados, y cuando salimos a hablar de nuestras causas, de nuestros proyectos a la audiencia, tenemos que hablar realmente con conocimiento de esa causa y tener respeto por todo lo que estamos diciendo y por las personas de las que estamos hablando, ¿sí? ¿Continúo? Cuando hablamos de los donantes y colaboradores, que era también lo que hablaba hace rato, que tiene mucho que ver con eso, de lo que decía de la diferencia entre recaudar fondos y desarrollar recursos, tiene que ver con esto. Tenemos que tener una comunicación fluida con los donantes y con los colaboradores. No es que solamente los llamo por teléfono o les mando un correo electrónico para pedirles plata y después me desaparezco por un año y cuando tengo un nuevo proyecto los vuelvo a contactar para volver a pedirles plata. No, al donante hay que fidelizarlo, como dice más abajo, y rendir cuentas, porque eso también es parte de la fidelización. Hago un primer contacto, le cuento qué está haciendo la organización, hago un segundo contacto y le digo si quiere ser parte de ese proyecto, lo invito a ser parte, ¿cómo? Donando tiempo o donando plata por única vez o mensualmente. Y después cada tanto lo llamo o le escribo y le cuento qué estamos haciendo con su plata, qué se logró, a qué objetivo llegamos. Si es el cumpleaños es importante tener la fecha y mandarle un saludo de cumpleaños, y hasta en este sentido también uno puede ser estratégico y aprovechar esa fecha de cumpleaños y hacer como hizo la tía de Flor y decirle, o sea, festejar tu cumpleaños con nosotros y sumar a tus amigos a nuestra causa. Entonces yo ya no me interesa tener regalos o estoy aislada, entonces no voy a hacer
un festejo, bueno, no me regalen a mí, pero dónenle a la organización. Pero para eso yo tengo que estar en una comunicación fluida con ese donante y con ese colaborador y hacerle saber que estoy trabajando y hacerle saber qué es lo que estoy haciendo con su plata, y no es que me aparezco solamente para pedirle y después me desaparezco, ¿sí? En esto también la rendición de cuentas y actividades es muy importante para lo que va a hablar después Martu, que es la transparencia, que es eso, ser transparente, dar a conocer qué estamos haciendo con los fondos de los donantes, con los fondos que obtenemos de proyectos de organismos internacionales, para que la organización pueda avanzar y para que después tengamos acceso a otras posibilidades de financiamiento. Es importante siempre rendir cuentas y actividades, ¿sí? Ahí, Respecto a perdona, Lipo, te interrumpo un segundo, ¿no? Pero en relación de lo que estabas comentando vos, cuando hablamos de la pirámide también de donaciones, podemos acceder a gobierno, cooperación internacional cuando aprendimos a rendir cuentas, tanto a nivel comunicacional, como decía Nicole, con el sitio web o las comunicaciones con las personas, como a nivel rendición de cuentas de números, como a nivel rendición de cuentas de impacto. Es decir, si yo no tengo un impacto medible, no voy a acceder a grandes financiamientos. Si no tengo una comunicación clara y fluida con mis donantes, no voy a tener acceso. Y si no tengo los números claros, no voy a tener acceso a los grandes financiamientos, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que estaba diciendo Meco, lo quería resaltar, porque para acceder a los grandes financiamientos, que muchas veces es como lo que todos aspiramos, quiero aprender a escribir proyectos para acceder al dinero, y no, antes de aprender a escribir proyectos, aprendamos todos estos pasos, porque si no llevamos adelante estos pasos, difícilmente accedamos a grandes financiamientos, ¿sí? Respecto a la identidad corporativa, cuando hablamos de identidad, hablamos de lo que es la organización, por lo que trabaja, cuáles son los objetivos que tiene la filosofía, los valores, todo esto que hablábamos antes de la misión y la visión, y es la expresión física de todo esto que trabajamos, o sea, dónde se proyectan nuestros objetivos, en las campañas, por ejemplo, que hacemos para recaudar fondos para construir una nueva casa. La misión va a estar en nuestra web. Todo esto es la identidad, y la identidad de una organización se construye y debe ser trabajada permanentemente. Cuando hablamos de trabajarla es desde tener el cuidado de poner el mismo logo en todas las redes sociales, hasta mostrar o sea, el tipo de fotografías que utilizamos, el tipo de colores. O sea, si mi organización tiene una gama de colores definida, que por ejemplo el logo es amarillo principalmente y tiene un poco de rojo y un poco de negro, y cuando haga mi sitio web no voy a poner un fondo celeste o azul. Quizás voy a hacerlo para una campaña específica que tengo, que la quiero diferenciar de lo común de la organización, y quiero ponerle otro tipo de colores, pero tener en cuenta todo eso, porque todo lo que nosotros hacemos como organización, lo que decimos y cómo lo decimos, ya sea en lenguaje oral, escrito o visual, hace a la identidad, hace a lo que yo soy como organización, y eso también hace a lo que perciben los otros de mí como organización. En este sentido, lo último que pongo acá es que no es lo mismo la identidad corporativa que la imagen corporativa. La identidad es una construcción, es lo que yo construyo en lo que en el día a día, en mi trabajo, en cómo comunico ese trabajo y cómo me comunico con mi audiencia. Y la imagen es la percepción que genero en esa audiencia sobre mi organización o sobre mi trabajo. Esa imagen va a ser el resultado de que nosotros logremos construir. Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado y tomarnos ese tiempo y pensar qué estoy haciendo y qué estoy diciendo yo sobre mí, ¿sí? Por otro lado, que no tiene que ver tanto con lo que comunico de mí, pero sí es muy importante y no lo queríamos dejar pasar, es cuando hablamos del dominio web. El dominio web es el .com, .ar, .org, .ar. Cuando entramos a NIC Argentina, tenemos diferentes zonas según el tipo de rubro, ¿sí? Nosotros, como si fuéramos una empresa, vamos a tener un .com. Si somos una organización, tenemos un .org, y si somos en un colegio, tenemos el .edu.
tenemos que tener cuidado en eso, porque si somos un colegio no está bueno que tengamos el .com, o si somos una organización no está bueno porque tiene que ver con otra cosa el .com, hay que informarse bien. Y importantísimo, si estamos trabajando en Argentina, el .ar es la zona que nos incluye a todos y nos identifica y nos diferencia del resto de organizaciones que trabajan en otros lugares. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si necesitan saber más, si les interesa saber más sobre eso, hace un tiempo hicimos un webinario junto a NIC Argentina y junto a Flor, recordame el Latin nombre, Cloud. a Latin Cloud, perdón, que son desarrolladores web, donde tocamos todos estos temas y está muy interesante, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, junto, bueno, con esta grabación que va a quedar también, como ya les avisamos. Eso está bueno para que se pongan al tanto si todavía están armando su organización o si tienen que actualizarle en algo. Está bueno ver todas estas cosas que son las buenas prácticas que uno quizás en el día a día las pasa y realmente hace mucho al trabajo cotidiano y al resultado que puede generar ese trabajo, ¿sí? Acá mismo, Escuché perdón, hay recién, una pregunta de Diana, dice, nosotros siempre fuimos por .org.ar porque no había otra posibilidad. ¿Se puede ahora usar solo .org actualmente? de poder se puede, pero en realidad lo recomendable es que sean .org.ar, porque ustedes trabajan en Argentina, ¿o no? Yo te haría una segunda recomendación, y es que tengan los dos dominios. El .org, que uno lo saca generalmente a través de GoDaddy o de alguna web que está basada en Estados Unidos, el .org puede acceder cualquier organización o inclusive, lamentablemente, yo como individuo particular, como punto, podríamos tener, perdón que hay ahí ruido, podríamos acceder a tener un pulpo.org, por ejemplo, ¿sí? Pero Pulpu, digamos, nosotros nos definimos obviamente como comercial porque somos una consultora, Pulpu es pulpu.com.ar. Ahora, a nivel global, lamentablemente, podríamos acceder a tener el dominio pulpu.org, lo que sería algo no veraz de parte nuestra porque no somos una organización social, somos un asesor, una consultora, ¿sí? Pero el .org tiene esa como doble faceta de que todo el mundo puede acceder aunque no seamos organización. Cuando nosotros tenemos el dominio .org.ar, significa que NIC.ar, es decir, que un organismo gubernamental revisó todos los papeles de la organización y da fe de que nosotros somos una organización social. Mi recomendación sería que tengan los dos dominios, porque de salir no sale tanto dinero. Entonces, si nosotros somos Pulpu, Fundación Pulpu, inventemos, yo voy a reservar el pulpu.org.ar, que va a ser el que voy a difundir permanentemente, y por las dudas voy a reservar el pulpu.org. Y lo que se hace con el hosting es vincular los dos sitios web, exactamente, Diana, como decís, para que nadie pueda comercializar con nuestro nombre o para que otra organización social con un nombre parecido no use el otro dominio .org. Pero vamos a difundir siempre con el .org.ar, o si soy de Chile, con el .cl, digamos, pero sobre la zona de la organización, si es cooperativa es .coop, si es educativa, como decía Nicole, .edu. Ahora salió una nueva para las mutuales, que antes no existía. Gobierno tiene el .gov.ar, digamos. Cada tipo de institución tiene su zona de confort, diría yo. Tiene su zona, se le llama así la zona al tipo de dominio. Entonces, también como buena práctica sería principalmente usar el .org.ar porque les da un reconocimiento público de un organismo estatal, pero si pueden además darse el lujo de reservar el .org, está bueno porque se preservan ustedes de que nadie más lo use o hagan mal uso del nombre de su organización, ¿sí? Bien. ¿Avanzamos? No hay más preguntas por ahora en el chat, Nicu. Y sí, creo que sí, el mío es el último, públicos destinatarios. Cuando hablamos de públicos destinatarios, hablamos a todos los públicos a los que se dirige la organización cuando hace su trabajo. Esto nos referimos al público interno, que pueden ser las personas que trabajan dentro de la organización y los voluntarios que colaboran con la organización,
a las personas en las que nosotros impactamos con nuestro trabajo, o sea, si somos UNICEF, a los niños y a sus familias, si somos Techo, a las familias que reciben las casas, y después están los públicos externos que son nuestros donantes, nuestros colaboradores y otros tipos de organismos que también tenemos algún tipo de interacción con ellos por el trabajo que hacemos. Siempre es importante, pero muy importante, velar por el correcto uso de los datos que tenemos de los donantes y colaboradores. O sea, tengan en cuenta que nosotros cuando los hacemos donantes nos tienen que dar mínimo el nombre, el apellido, el documento y los datos de la tarjeta de crédito o de débito. Nosotros realmente tenemos que velar por el buen uso de esos datos. No los podemos dejar anotados en cualquier lado, no le podemos dar acceso a cualquier persona a ese tipo de datos, porque solamente los podemos usar para poder todos los meses hacerle, digamos, el cobro de la donación mensual. Entonces estamos trabajando con datos muy, muy delicados y es importante velar por esos datos. Y por otro lado, proteger la identidad de los públicos en los que nosotros impactamos o el público beneficiario en todos los sentidos. Cuando comunicamos los proyectos que estamos haciendo, cuando filmamos un spot publicitario, por ejemplo, para hacer una campaña para captación de donantes, siempre tener en cuenta cómo elige la organización pararse ante la causa que está proclamando o por la que está trabajando, y proteger a las personas esas, o sea, cuando hablamos de personas, obviamente, si somos una organización que trabaja medio ambiente, lo vamos a hacer de otra forma. Generalmente, nuestras fotos, los videos que subimos son de espacios comunes, del ambiente, digamos, del medio ambiente, pero cuando trabajamos con personas es importante. Si son menores de edad, no mostramos su cara o su rostro, a no ser que tengamos un permiso de los padres o tutores, o si son personas grandes, mayores de edad, por ejemplo, que trabajáramos con personas en situación de calle, y queremos hacer una campaña para mostrar cuál es la realidad que viven cotidianamente y que se la queremos cambiar, que como organización queremos cambiarla y que necesitamos que se sume otra persona con su donación, y ver si los vamos a filmar de espaldas haciendo algo, o si realmente es importante captar su cara, sus ojos, su rostro, para comunicar un tipo de mensaje más directo. Pero bueno, hacemos la filmación, pero después los hacemos, les preguntamos si están de acuerdo con salir en esa filmación, y les hacemos firmar un acuerdo de sesión de imagen, se llama. Siempre es importante proteger en todos los aspectos la identidad de las personas con las que trabajamos dentro de la organización, ¿sí? Flor, si me olvido de algo de esto, que no, quiera... está bueno. Te quería agregar una cosita, que antes hablabas de diversidad cultural y ahora hablábamos de los derechos de sesión de imagen, ¿no? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, actualmente acompañando una campaña donde hay menores de edad de la comunidad wichí, del pueblo wichí, involucrados como protagonistas de la campaña. Se está construyendo una escuela, que es para ellos, ¿no? Entonces, la campaña es desde ellos también. Y entonces se le pide permiso a los padres, pero no se les pide permiso tradicional, escrito, legal, como haríamos en criollo, digamos, sino que se trabaja con las dos lenguas. Y con el intérprete, con el maestro bilingüe del aula, se trabaja para que los padres entiendan con claridad de que esto es una campaña de recaudación de fondos, que van a salir fotos de los chicos contando qué es lo que hacen, cómo estudian. Que no van a recibir ganancias. Exactamente, que no van a recibir ganancias y con eso les va a pagar nada también por prestar la imagen de los chicos, sino que todo el dinero que se recaude va a ser invertido en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, también la organización que hace hizo una consulta previa, digo, hablando del proyecto, ¿no? Hizo una consulta previa con el cacique y la comunidad para ver que aprueben el proyecto de la construcción de la escuela, habló con la directora, habló con el ministerio, con un montón de organismos y también con los padres. ¿A quién le va a rendir cuentas después cuando se termina de construir la escuela? Obviamente también a la familia, es decir, cuánto dinero se recaudó, cómo se recaudó ese dinero y cómo está invertido, porque están viendo los ladrillos invertidos, básicamente, ¿sí? Así que esos compromisos también son importantes, digamos, del rendirle cuentas a, como dice, los beneficiarios o los destinatarios de la acción,
y que cuando usamos imágenes de ellos, si pertenecen a otra comunidad, respetar la diversidad cultural a la hora de pedir permiso, ¿sí? Perfecto. Bueno, Ahí, no Miku, sé. ¿sabés que había un comentario más que se me escapó? Ah, Que sí. era de Diana, que decía que ellos tienen reservado el .org.ar y .com.ar también por las dudas. Ah, bueno, está Está buenísimo. bueno también. Lo único que pagan son 270 pesos al año por cada dominio que reservan. En el caso de los .com.ar, .org.ar son 270 pesos al año, por lo menos hasta el mes pasado que pagamos Sí. una organización. Y el .org entiendo que es un poquito más caro porque se paga en moneda extranjera, ¿sí? Pero sí Pero está vale bueno la siempre pena reservar. porque también vos te estás protegiendo como organización. Exactamente. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, consulta o algo, pasamos a los temas de Marta, que es la parte que nosotras decimos aburrida, pero que siempre tiene más consultas, así que también nos da celos, que es la parte de legal y contable. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta. Yo me encargo de todo lo que es administración y toda la parte legal. A ver, Flor, Nicole. Bueno, cuando nosotros hablamos de organizaciones sociales, tienen que recordar que nosotros estamos muy vistos, no solamente por nuestros donantes, que son los que nos dan el dinero y los que confían en que nosotros vamos a hacer lo que tiene como objeto nuestra organización, sino que también estamos muy observados a través del Estado. Nosotros estamos haciendo muchas veces el trabajo que tendría que hacer el Estado, pero el Estado nos mira mucho a nosotros para que nosotros podamos cumplir esas cosas y nos exige muchas cosas que a nivel no solamente económico, sino también a través legal, que muchas veces cuando nosotros tenemos una persona dentro de la organización o que no es rentada o que lo hace de favor, muchas veces se olvida algunas cosas y, por ejemplo, se nos puede caer la exención de ganancias. Entonces, a la parte administrativa hay que darle mucha bolilla, hay que estar muy atento porque día a día van pasando cosas nuevas en la FIP, sobre todo el tema de la FIP, ¿no? Cosas nuevas, lo que es también toda la parte legal, toda la parte de los estatutos, toda la parte de, ¿cómo se llaman? Bueno, en las provincias se llaman de distinta forma. Ay, Flor, no me sale cómo se llama. DGR. Eso. Rentas. Todo lo que es rentas y todo lo que es la presentación de los balances para poder tener el número de la fundación al día o del organismo social que sea. Cuando nosotros hablamos qué es para qué ser transparentes, es para darle un mejor uso a los recursos que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos todo un despelote, como se podría decir, que no sabemos dónde gastar, en qué gastar, los recursos se nos van. Entonces después decimos, ¿en qué gastamos? Porque no tenemos lo que es un presupuesto, lo que no sabemos en qué gastamos, en dónde buscar dónde comprar. Si yo tengo que hacer, no sé, si tengo donaciones y tengo que hacer una obra, como dijo Flor, que tenemos que hacer un colegio, bueno, listo. ¿A dónde busco los materiales? Prever qué es lo que voy a hacer con el proyecto o con lo que nos están donando. ¿Para qué? Para poder conseguir nuevos financiamientos. Si yo soy prolijo en mis recursos, si yo soy muy prolija en la plata, cómo la gasto y en dónde la gasto, eso es como una bola de nieve. Me van a poder seguir dando recursos porque yo soy transparente. Además, para ahorrar dinero y para poder tener todas las exenciones al día. Bueno, acá más o menos puntualizamos para tener transparencia en las rendiciones de cuenta qué es lo que más o menos necesitamos. Los convenios a terceros, cuando nosotros tenemos un proyecto o vamos a hacer algo y no van a ser personas de la organización o voluntarios y nosotros vamos a contratar a terceros, sí o sí tendremos que hacerles convenios, ¿sí?
convenios convenios de colaboración o lo que sea, y como decía Flor, poder sacarle un seguro. Facturar por los ingresos. Siempre tenemos que facturar todos los ingresos que aparecen. Si hoy en día la facturación casi toda tiene que ser a través de transferencia bancaria, ¿sí? Creo que son alrededor de 7.000 pesos para arriba, sí o sí, tienen que ser con transferencia bancaria. Si yo tengo una cuenta bancaria y a mí me entra dinero a la cuenta bancaria, sí o sí la tengo que facturar. No puedo no facturarla. Todas las transferencias bancarias que a mí me entran en el banco, sí o sí las tengo que facturar. Las compras tienen que ser a nombre de la organización. No puede ser, no puedo yo, si estoy haciendo un proyecto o lo que sea, lo que yo gasto dentro de la organización, que el ticket o la factura me aparezca a nombre del presidente de la fundación. Tampoco puedo que un donante como yo, como la fundación todavía no tenga cuenta bancaria, se la depositen al director o al que sea que esté dentro de la comisión directiva de la organización. No. Cuando a mí un donante me hace un depósito de 500 pesos, 200 pesos o lo que sea, sí o sí hay que emitir la factura. Y cuando yo las compro lo que tenga que comprar para poder hacer ese proyecto, sí o sí tiene que estar a nombre de la organización. No solamente tiene que estar a nombre de la organización, se tienen que fijar muy bien de que le pongan exento y que le pongan muy bien el número de quit. ¿Sí? Porque hay veces que lo hacen en forma manual, entonces me ponen fundación cualquiera, la fundación que sea, fundación, no sé, manos con solidaridad, pongamos, y el quit es distinto, porque lo ponen manualmente. Entonces, siempre cuando uno compra algo a nombre de la fundación, tiene que estar con su nombre, su número de quit, y tiene que ser exento. Martu, te ¿Sí? faltó el tema del pago contado, que no podemos comprar con tarjetas de crédito, de débito individuales a nombre de la organización, ¿no? Lo único que sí puede ser, se puede comprar con cuenta corriente, pero siempre, si le ponen cuenta corriente, después le tienen que hacer un recibo X, ¿sí? Siempre tienen que tener un recibo para que se vea que está hecha la compra, que está paga. Y si no, que siempre le tienen que poner contado. No se puede pagar ni con tarjeta de crédito, y sí se puede pagar con cheque, pero que siempre sea de la organización. Nunca en forma particular del presidente, ni del tesorero, ni de nadie. Bueno, ya le dije los de las compras, los datos relevantes de la rendición de cuentas, el modelo de planilla. Cada proyecto tiene sus planillas. Normalmente lo que piden es nombre de la razón social, número de factura, la fecha y la constancia de CAE, ¿sí? Y la constancia además de que el proveedor o de la persona que yo le compro esté bien con la FIP, porque si no, no me sale la constancia de inscripción. Esos Martu, normalmente son para los proyectos, ¿no? No ahí para la administración diaria. Ahí escribe Liliana, dice, hace poco nos dieron una factura C que decía responsable inscripto y no decía IVA exento. Nuestro quit estaba bien. ¿Cómo sería esa situación? Es que en el momento, por eso te digo, porque lo hacen manual. Entonces lo que tenés que hacer es que en ese momento, cuando vos te das la factura y vos te das cuenta que te están poniendo responsable inscripto, ahí nomás, en ese momento tenés que pedir que te la cambien, porque ellos la anulan y te hacen una nueva. Ustedes recuerden que como exentos, las organizaciones, al ser exentas, pueden recibir solamente facturas B, que las dan las personas que son inscriptas, o la factura C de las personas que son monotributistas. O sea, si ustedes van a comprar un lugar y el comercio es monotributista, no les va a dar una factura B. Sí o sí, siempre les van a dar una factura C. Pero tienen que ver que cuando le ponen el número de quit y la razón social, siempre tienen que ser ustedes exentos. Ahí dice que se la dieron impresa. No sé si se refiere a que imprimieron algo que era digital o si era versión papel. Si es versión papel, tienen que poner la X donde corresponde igualmente. O a menos que haya sido un ticket, factura. Bueno, después, nada, el armado de los formularios. Siempre cuando uno presenta una rendición, se presenta la factura original con el CAE y la constancia de inscripción del lugar donde yo compré.
todo eso firmado y con el sello de la presidenta o de presidenta, con la firma y la copia de cuando ya está firmado, ¿sí? Porque así la factura se bloquea y no puedo volver a usar, porque con la cuestión de que ahora las facturas son online, yo puedo sacar muchas veces la misma factura. Entonces la forma de anularla, para que yo no la pueda poner en otro proyecto, es así. Se firma, se sella, se saca una copia y después se vuelve a firmar la copia. ¿Sí? Perdón, el Y numerito de en expediente negro. cuando son convenios, ¿no? ¿Cómo? El número de expediente cuando El son número, convenios. sí. Miku. Bueno, normalmente cuando se trabaja en la parte administrativa, uno ya sabe más o menos cuáles son las cosas que tenemos como organizaciones sociales, qué podemos pedir. Hay muchos beneficios impositivos y los medios y se pueden lograr. No son fáciles, es trabajoso, hay que ser muy puntual cuando conseguimos las exenciones se vencen, no es porque somos una organización social automáticamente tenemos exenciones, no. Nosotros nos inscribimos en todos los impuestos y después hay que pedir las exenciones. El problema es que muchas veces las exenciones no las dan y lleva mucho tiempo. Y si cuando yo logro tener la exención, se me cae la exención, ahí es el doble de tiempo. Siempre hay que estar pendiente de que la exención no me venza. Siempre antes tengo que hacer la renovación. Eso igualmente la página de la FIP, sobre todo el tema de la FIP, lo va pidiendo, ¿sí? Todos los años cuando la exención de ganancias va venciendo, ellos mismos me van mandando qué es lo que van necesitando. Y sobre todo hacer hincapié en el tema de las donaciones. Ellos piden siempre listado de donaciones, ¿sí? Por eso siempre cuando yo tengo un donante, salvo de que sea alguna persona que vaya y me deposite 400 pesos o 500 pesos en el banco, en las máquinas donde se deposita en efectivo, que yo no tengo forma de localizar quién es, y ahí sí puedo poner que es una donación anónima, sí o sí siempre en la factura tengo que poner quién es, siempre tengo que preguntar al donante nombre, apellido, quit, siempre. Tengo que identificarlo. Cuando hablamos de beneficios y obligaciones, lo que yo le decía antes, cuando nosotros tenemos exenciones tenemos muchas obligaciones, ¿sí? Presentar siempre las declaraciones juradas, rentas, por más que cambie de provincia, siempre rentas es lo mismo, la declaración mensual, sí o sí, aunque yo tenga exención, hay que presentarla igual. De lo que es AFIP, la declaración jurada de ganancias todos los años, el balance en tiempo y en forma, ¿sí? Yo no puedo presentar un balance cuando me cerró el 31 de diciembre del año 2010, no, porque ya perdí la exención. El balance se presenta en tiempo y en forma, se presenta a través de la página web, se presenta después en personalidad jurídica, tengo que tener el listado de las autoridades al día. Todas esas cosas se van venciendo y todas esas cosas hay que ir renovándolas. Lo que nosotros siempre tenemos con las chicas, lo que es una carpeta institucional. Nosotros guardamos una carpeta donde tenemos todas las cosas que a nosotras que nos piden siempre para sacar, para pedir, para hacer un proyecto, para personalidad jurídica, para FIP. Siempre tenemos que tener esa carpeta preparada con todas las cosas que sí o sí me piden. Todo lo que es legal, tengo que tener el libro de actas al día, tengo que tener el libro de asambleas, me fuiste para el otro lado, ahí está, con el estatuto original, el estatuto actual, el otorgamiento de la persona jurídica que me dieron en el momento que se armó la organización, la última acta de elección de autoridades, el certificado de vigencia y el certificado de autoridades. Esto es todo lo que da personalidad jurídica y esto es todo lo que es legal, ¿sí? Esto, lo que es, sobre todo el certificado de vigencia de la organización y la elección de autoridades, hay que ir haciéndolo año a año, por más que tenga
por más que siga siendo la misma comisión directiva, o que no haya cambiado, igual sí o sí, cuando a mí me piden para algún tipo de proyecto, normalmente siempre me lo piden que sea actualizado. Y con este tema de la pandemia, que todo se hace online, y muy pocos, bueno, ahora supuestamente se abrieron las cosas, pero ¿cuánto tiempo, Flor, están demorando? En Salta más de 8 meses. Acá hay un comentario, dice Liliana del Galpón de la Abuela, dice, tenemos el acta de elección de autoridades, pero no sé qué es el certificado de autoridades. Para que expliquemos la diferencia, el certificado de autoridad es de vigencia. ¿Querés explicarlo Sí, o querés que le... sí, explícalo, explícalo. Bueno, les cuento porque en cada provincia es distinto. Nosotros hicimos el año pasado, en medio de la pandemia, hicimos un relevamiento sobre cómo estaban trabajando los organismos de personería jurídica. Está publicado en nuestro blog y ahí van a tener también los contactos de cada organismo de personería jurídica, ¿sí? El organismo de personería jurídica, nosotros siempre decimos, son los que nos entregan como el DNI de la organización. Nos entregan esa resolución ministerial que dice a partir de hoy nacimos y existimos. Pero, así como el DNI, tengo que dar cuenta de que estoy vivo, ¿sí? Entonces, de que elegí autoridades y de la vigencia. En todo el país son 2 certificados distintos. En Salta, a partir del año pasado, emiten un solo certificado que dice vigencia y autoridades. El certificado lo emite el organismo de personería jurídica. Una vez que yo hago la elección de autoridades, que cada estatuto es distinto y me va a decir cada 2 años, cada 3, cada 4, lo que sea, hago la elección de autoridades como me indica el estatuto hacer y como indica el organismo de personería jurídica, y mandamos a personería jurídica el acta, la copia del acta de esa elección de autoridades. Y el organismo va a emitir el certificado de autoridades, es decir, va a decir que validan ese certificado. El certificado de vigencia significa que la organización tiene toda la documentación al día y que está viva, básicamente. En algunas provincias entregan el certificado de vigencia aunque no tengan la documentación al día, y en otras implica que tienen hasta el último balance presentado. Por ejemplo, el certificado de vigencia, ¿quién lo pide? El CENOC. El CENOC es el organismo que regula el voluntariado social, ¿sí? Esa ley que yo les había hablado antes de la 25855. El CENOC pide todos los años escaneado el certificado de vigencia, ¿sí? Que no es lo mismo que las autoridades. Son 2 distintos, insisto, excepto el caso de la provincia de Salta, que entiendo que hasta hace poco era la única, por lo menos, que en el mismo certificado dice emite el certificado de vigencia y autoridades. Entonces, en el mismo certificado nos dice que estamos con los papeles al día y quiénes son las autoridades. Y si debemos algún papel o, no sé, nos falta presentar el último balance, por ejemplo, que es algo muy habitual, el mismo certificado dice adeuda el balance del año 2020, ¿sí? Ese certificado es el que tiene validez legal para abrir cuentas bancarias y un montón de cuestiones. Nos lo piden también para presentaciones en concursos, proyectos y demás, porque no es un acta interna solamente, sino que tiene una validez, es como si estuviese rubricado por gobierno del reconocimiento de esas autoridades como tales, ¿sí? Por eso lo que nosotros decimos es que lo tengan al día, por más que no tengan un proyecto visualizado, ¿me entienden? O sea, si por ahí no sé, este año con el tema de la pandemia, por ahí, bueno, no voy a hacer ningún proyecto, pero tengan igualmente los certificados al día, porque puede llegar a salir una convocatoria para poder hacer un proyecto y resulta que si no lo tienen al día y tardan 8 meses, no va a haber forma. Sí, ahí pregunta atrás Liliana, dice si lo tiene que emitir la Dirección de Personería Jurídica. Sí, los 2 certificados lo emite la Dirección de Personería Jurídica. De hecho, por ejemplo, la FIP lo pide, es decir, cuando nos van a dar la exención de ganancias, no nos piden el acta, nos piden el acta más estos certificados, ¿sí? Hay un detalle importante que me olvidé de mencionar, es que desde el momento de la pandemia, por ejemplo, en general todas las provincias dieron prórroga de 1 año de las autoridades que tenían vigencia hasta ese momento. Tienen que buscar la reglamentación de cada provincia respecto de la posibilidad o no, o reconocimiento o no de asambleas o de reuniones extraordinarias virtuales, ¿sí? Porque en algunos casos se habilitó, por ejemplo, a hacer las designaciones de autoridades virtuales. En el caso de Salta, por ejemplo, las fundaciones pueden hacer designaciones de autoridades virtuales, pero las fundaciones, pero en el caso de las asociaciones civiles, permiten únicamente si hay única lista. Donde hay 2 listas, como consideran que no se puede mantener el anonimato de la votación,
no lo permitían. Entonces lo que decían es, bueno, se extiende el plazo de las autoridades durante un año más. Cada provincia fue sacando distintas resoluciones al respecto, entonces es importante, depende de la provincia donde ustedes estén, que se asesoren bien, ¿sí? Nicu. Bueno, eso es todo lo que es la parte legal, ¿no? Y después tenemos todo lo que es la parte administrativa, lo que es la constancia de inscripción de AFIP vigente, con lo cual si ya tenemos la exención de ganancias, imprimirla y tenerla impresa y guardarla, ¿no? Y tenerla en un drive o guardarla en algún archivo. La exención de rentas, lo mismo. El último balance certificado, el certificado de la UIF, si estamos inscritos en la UIF, y el certificado del formulario 81C, 81C si lo tenemos. El formulario 81C, no sé si lo conocen, es un formulario que se llama así, formulario 81C. En realidad lo que es el certificado que nos dan a nosotros como organización para que los donantes puedan descontarse sus donaciones del impuesto a las ganancias. Eso, el formulario ese, el 81C, se pide, lo recomendable es que se pida con la exención de ganancias. ¿Por qué? Porque si yo tengo la exención de ganancias y no tengo el 81C, y viene una empresa y me dice, yo te dono 100.000 pesos, pero quiero que me hagas el recibo porque yo me lo quiero descontar de ganancias, y yo, si por más que tenga la exención de ganancias, si no tengo el 81C, no se lo va a poder descontar. Y si yo no tengo el 81C, pero tengo la exención de ganancias y quiero sacar el 81C, lo que tengo que hacer es darle de baja la exención de ganancias y volver a hacer otra vez todos los trámites y poder sacar los dos. Entonces, si no tienen ganancias y quieren la exención de ganancias, pidan siempre las dos cosas juntas. ¿Sí? Porque si tengo la exención de ganancias y le tengo que dar de baja para poder hacer la del 81C, después me van a poner un montón de peros para poder darme ganancias de nuevo. Acá dice, por ejemplo, Liliana dice, no podemos tener el 81C por razones estatutarias, por lo tanto no podemos tener donaciones de empresas u ONGs grandes. Ojo, sí podés tener donaciones de empresas u ONGs grandes sin tener el 81C, pero conviene tenerlo. Es decir, no quiere decir que no te vayan a donar, pero hay muchas empresas o, digamos, en realidad la organización, si es una ONG grande, no tiene deducción de ganancias, porque es una ONG justamente, es una fundación, una asociación. Entonces, no pagaría ganancias, básicamente, ni tampoco una fundación puede deducir de ganancias una donación, ¿sí? Digamos, no quiere decir que no les vayan a donar. Muchas veces sí puede ser que reciban las donaciones, de hecho lo hemos visto montones de veces, de grandes donaciones a fundaciones que por alguna razón no cuentan con el 81C, pero es recomendable tenerlo, como dice Marta. Si lo van a tramitar, intenten tramitar las dos cosas juntas o hacer la reforma del estatuto eventualmente antes de hacer el trámite, y tienen que saber el por qué encajan exactamente ahí. Nosotros, por ejemplo, estamos con una organización que se le cayó ganancias hace 4 o 5 años. Hemos logrado regularizar todos los papeles en 6 meses y estamos hace 1 año y medio pidiendo la exención de ganancias del 81C. Te miran hasta el pelo en la sopa. Es decir, te miran absolutamente todo en la FIP, de quiénes son las autoridades, si tienen declarado ingreso las autoridades, como para verificar también de que uno no está lavando dinero o viviendo de la organización, digamos, te miran absolutamente todo. Sí, perdón, lo que están haciendo mucho también es mirar el tema del estatuto. Uno puede tener un estatuto que sea muy viejo y miran mucho eso. Y Por piden ahí reformas de estatuto, sí. piden reformas de estatuto. Y sabemos que para reformar un estatuto no es fácil, no es en 2 días o en un mes. Lleva mucho tiempo reformar un estatuto. Por eso también lo que nosotras le decimos con la cuestión de los estatutos, antes de reformar un estatuto o antes de armar una organización, hay que fijarse muy bien qué es lo que se pone en el estatuto. Si yo pongo ferias, si yo pongo rifas, si yo pongo, rentas. no sé, alquileres, rentas, chao, ganancias no lo voy a tener nunca.
siempre tienen que recordar que una organización social no puede ganar dinero de ninguna forma. Y tiene, por ejemplo, una palabra clave que sí tiene que estar, es que se crea la organización sin fines de lucro, denominada Fundación Pajarito Libre, digamos, por decir algo. Es decir, tiene que decir explícitamente que es sin fines de lucro. Y hay esas palabras clave que a veces parecen inocuas, pero bueno, también nos ha pasado con una organización que nada, tomamos muchas veces el estatuto modelo que nos dan en el organismo de personería jurídica, que nos hace, nosotros decimos como pisar el palito sin querer, y ponemos ferias, festivales, rentas, lucro, y ese artículo de cómo se va a financiar la organización nos perjudica a la hora de obtener la exención de ganancias. Y no tiene que ver con que ustedes tengan una mala intención, sino sencillamente por desconocimiento de que eso después nos va a objetar en lo otro, ¿sí? O algo clásico que, bueno, también les pasó a los chicos del Galpón de la Abuela y les pasa a muchas organizaciones, es el último artículo de que en caso de disolución los bienes serán donados a la organización X. Y resulta ser que la organización X no tiene la exención de ganancias. Entonces nos niegan a nosotros la exención de ganancias porque la otra no la tiene la exención. Dicen, no, porque a ver, capaz que vos armás esta organización, le pasás un montón de fondos y después estos fondos se los pasás a esta otra, que nosotros no le dimos la exención de ganancias. Capaz que no se la dimos porque nunca la pidieron. ¿Se entiende? La exención de ganancias, igual para que tengan la claridad, lo que implica es que si el balance no me da 0,0 al final del ejercicio, no, y no sé, yo gané 1.000 pesos, tengo que pagar el impuesto a las ganancias sobre los 1.000 pesos. Entonces, si yo logré un ahorro dentro de mi organización de 1.000 pesos, voy a tener que pagar el impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Entonces, el beneficio de tenerlo es la tranquilidad de que si a mí me sobra dinero de un ejercicio, lo puedo usar en el siguiente ejercicio sin necesidad de pagar el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Mientras Además, no lo perdón, además de lo que es el impuesto al cheque, ¿no? El bien querido impuesto al cheque que se hizo hace como 20 años y sigue todavía vigente, que es del 6 por mil, en el caso de cualquier persona mortal que exista. En cambio, en las organizaciones es el 2,6 por mil. Entonces es la sí, mitad. bueno. Cada vez que hago una transferencia, ya sea que reciba o que haga una transferencia, en vez de cobrarme el 6 por mil, me cobran el 2,6. Y es dinero, es mucha plata En al el final total de del la mes. gestión de un año, obviamente es mucho dinero. Mientras, lo que estaba por decir, mientras no tenemos la exención de ganancias, nuestra recomendación, ¿cuál es? Llevar una administración hiperprolija y ver que a final del ejercicio de los 12 meses, el balance me dé 0, 0 o que me dé negativo, ¿sí? Porque de esa manera evitamos el tener que pagar ganancias, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con estas pequeñas cosas que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo y cuando tenemos organizaciones pequeñas no las sabemos y bueno, pecamos de no saber básicamente, ¿sí? Sí, y saber que si los que tienen constancia, la exención de ganancias la cuiden, mucho, Mucho. mucho. Que la cuiden mucho y que cuando ya vayan venciendo, vayan viendo qué es lo que necesitan para seguir renovándola, que no se les caiga. Es muy difícil hoy levantar una exención de ganancias. Están muy complicadas las FIP, no quieren dar exención de ganancias. La verdad es esa. Así es. Bueno, no sé Bueno, si tienen chicos, preguntas. eso. Nosotras hasta aquí llegamos. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o consulta que quiera hacer. Sí, yo tengo una consulta sobre los seguros de los voluntarios. Sí, son seguros de accidentes personales. Entendí. Sí. El seguro del voluntario se saca en el día, por ejemplo, si tenemos voluntarios para los talleres, se saca para ese día. Depende del seguro que vos vayas a sacar. Eso tenés que ver con la compañía aseguradora, digamos. En general, el seguro se saca mensual. Pero vos tenés un convenio que dice que hace una actividad tal día, tal hora, entonces le va a cubrir durante la actividad y el traslado desde y hasta la actividad. No le va a cubrir si se lesionó la casa, ¿te Claro. entiendes? Sí, sí, sí. Cubre en el marco de la actividad. Y Sí. la compañía aseguradora te va a preguntar, ¿es una actividad de riesgo o es una actividad que, no sé,
se tiene que trepar a algún lado, se sube una moto, qué sé yo, está haciendo piruetas, ¿qué está haciendo? Entonces ahí el asesoramiento de la compañía de seguros en función del taller, digamos, de qué es lo que están aprendiendo. Está, porque bueno, no lo habíamos visto esto del seguro, tenemos 3 voluntarios, y bueno, nada, si lo sacás mensualmente, el seguro es muy caro, el de accidentes personales para nuestra institución, pero existe la posibilidad de sacarlo para el horario del taller. Ahí está. Sí, no, depende de la aseguradora. Depende del contexto. Depende de la aseguradora, sí. Por eso digo, a la hora de tener una certificación de voluntariado, ¿el seguro influye? Porque somos nuevos en esto, así que no sabemos nada. No. A ver, vos inclusive digamos, nosotras hacemos hincapié sobre esto porque es una manera de cubrirse de la organización. Cada uno sabe el nivel de riesgo que tenemos o no tenemos, digamos, porque después, por ejemplo, podemos tener un seguro de responsabilidad civil. Ese lo tenemos. Bueno, ahora, si vos me decís que están dando talleres, no sé, de arte, de música y de qué sé yo, de lengua, ¿cuál es el nivel de riesgo que hay de esos voluntarios? Es prácticamente nulo. Con el seguro de responsabilidad civil en el inmueble donde están haciendo la actividad, vos estás cubierto y la persona está cubierta, ¿sí? Sí, eso lo tenemos. Bueno, si yo te diría, dependiendo de la actividad, estás cubierto. Lo que es muy distinto, no sé, por decirte, un voluntario de techo que se suben a hacer una construcción y se clavó el dedo con un martillo. Claro. Y se reventó el dedo. Entonces yo a esos voluntarios que van ese día a construir, les saco un seguro, ¿entiendes? Claro. En el mismo convenio de voluntariado, eso lo pueden buscar en la web del CENOC, los modelos y demás, en el mismo convenio de voluntariado, vos decís, la organización tiene un seguro de responsabilidad civil y con esto están cubiertos y ya estamos. Y entonces hay una vinculación con el voluntario de decirle, mira, este es el tipo de seguro que nosotros te estamos ofreciendo. Lo óptimo, sabes que sería lo otro, de repente no lo podés hacer, pero el voluntario también acepta que ese es el tipo de seguro y de cobertura que vos tenés. ¿Se entiende? En realidad, para equiparar, los seguros más que nada es para equiparar de cuando vos tenés a una persona que la tenés en relación de dependencia. Cuando vos tenés una persona en relación de dependencia, sí o sí tenés que hacerle la ART. Es un seguro de riesgo de trabajo, porque la tenés en blanco. Cosa de que si una persona que vos la tenés contratada tiene algún tipo de accidente, el que sea, mientras está trabajando, vos como empleador no te tenga que hacer juicio a vos, sino que tenga una compañía que respalda ese accidente de trabajo. Esto es exactamente lo mismo. Lo único, la diferencia, que es grande, pero es diferencia sí, es que vos no lo tenés contratado, vos lo tenés como un voluntario. Entonces, el día de mañana el voluntario está todo bien, pero si se lastima, hay que ver si el voluntario dice, bueno, listo, me lastimé, no pasa nada. Si se rompió una pierna o no sé, o le tienen que amputar una pierna, no sé si va a ser tan lindo, va a decir el voluntario, no, ya está, lo dejo. ¿Entendés? Entonces, es una manera de vos, como organización, cubrirte ante esos eventos. Que son eventos, ¿no? Claro, la ley, cuando vos sos empleador, te obliga. Acá no es que te obligan. Te lo sugiere enfáticamente. Sí, ¿con el monotributista es lo mismo? Si es monotributista, la sugerencia es que sí o sí tengan un seguro de accidentes personales. Ahí sí. Porque ahí vos estás contratando servicios. Y por ejemplo, esta organización, una que asesoramos nosotros, que los acompañamos con la administración y demás, y ellos contratan permanentemente servicios de personas que andan en moto, que andan con máquinas y demás. De cajón, seguro accidentes personales. Porque si a esa persona le pasa algo prestándole servicio a la organización, te aseguro que la familia que queda en una situación de extrema vulnerabilidad social va a hacer algún tipo de juicio. Es decir, siempre hay algún abogado carancho dando vuelta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar previendo eso, lamentablemente, porque por más que seamos una organización social, tenemos responsabilidades sobre las acciones que llevamos adelante, ¿sí? Entonces, cuando hacemos contrataciones de servicios, o se lo pagamos un pequeño plus a la persona que estamos contratando para ese servicio y que esa persona nos dé la copia del seguro, o si ya tienen contratado un seguro, que nos dejen la copia del seguro que tienen contratado, ¿sí?
vuelvo a insistir, el seguro se asesoran cada uno con su compañía según el nivel de riesgo de la actividad, el tipo de seguro que uno saque y cuánto nos sale, ¿sí? Y es más, según el tipo de cobertura, no es lo mismo una cobertura de 200.000 pesos que una cobertura de 1,5 millones o una de 10 millones. Y eso va a depender del nivel de riesgo de la tarea que está desarrollando el voluntario, ¿sí? O el monotributista eventualmente. El tema del monotributista en lo que es la relación laboral es un hilo muy finito, ¿no? Porque si siempre te van a facturar a vos y siempre van a facturar a la misma organización social, es muy fácil ver que tenemos vínculo y que yo soy tu empleado. Es un hilo muy fino. Pero no solamente en lo que son las organizaciones sociales, sino en cualquier tipo de actividad comercial, es así. Lamentablemente no hay, sobre todo para las organizaciones sociales, hoy en día tener empleados es muy complicado. Porque cuando vos decidís tomar un empleado, no solamente le tenés que pagar el sueldo, sino que le tenés que pagar el 50% de lo que él gana en impuestos, y después tenés que tener un contador sí o sí para que te pueda hacer todos los formularios, los 931, el libro de sueldos. O sea que para una organización social es una carga muy pesada que tiene que tener. Entonces, ¿qué hace? Toma estas cosas que toman los monotributistas y que si solamente le facturan a uno solo, ahí sí puede llegar a tener problemas. Que es lo mismo que hace el Estado, ¿no? El Estado hace eso. El Estado, en vez de tomar personal, ¿qué hace? Toma monotributista, por lo cual les hace firmar un convenio diciendo de que ellos no van a tener problemas. Es lo que está haciendo, pero bueno, es una línea muy delgada que también está en la buena voluntad del voluntario que lo haga, ¿no? Y de las acciones que vos podés llegar a tener con él en el momento que estás contratándole el servicio. ¿Quedó claro, Liliana? Pero bueno, te vuelvo a repetir, no solamente es en las organizaciones, sino vos como Todo. cuando contratás a una persona. Es lo mismo, vos contratás un plomero para que te venga a arreglar tu casa y si es una obra muy grande, hay gente que le dice, bueno, aparte de la factura, traeme un seguro, porque si vos te caes de arriba de mi techo, después la culpa la voy a tener yo, porque es mi techo. Pero bueno, son cosas legales que realmente están muy sobre los pelos, no está muy claro. ¿Pero por qué? Porque como cuesta tanto poder tomar personal en relación de dependencia, no se puede tomar. La verdad que es imposible. Es imposible porque es mucho dinero. Bueno, Bueno, no sé si hay ahí alguna pregunta teníamos, más. no, hay comentarios, buenísimo, tengo que irme, muchísimas gracias. Mariana también está haciendo aportes que le resultó interesante, gracias por compartir. Así que bueno, les vamos a dejar igualmente el webinario para que lo puedan repasar si necesitan y cualquier cosa, bueno, ya saben que tienen también más información en el canal de YouTube, en el blog, y cualquier inquietud nos escriben también al mail, ¿sí? Muchas gracias y bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.